9:50 de la mañana, amigos, estamos con nuestra primera entrevista al doctor Iván Montoya. Él es responsable durante 5 años ya del programa anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Bienvenido, de la Universidad Católica. Bueno, queríamos conocer su balance un poco de estos 2 días en el marco de este foro anticorrupción en el que los candidatos a la presidencia de la República buscan poner de manifiesto algunas políticas a ejercer para luchar contra la corrupción. Sí, bien, sí, ha habido un importante foro. Por primera vez los candidatos se han presentado para exponer específicamente un tema muy problemático para el país, que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. Han tenido que esforzarse en primero aprender la problemática en sí mismo y ver cuáles son las medidas que podrían ofrecernos a la población para reducir al máximo todo este mar de corrupción que en el Perú lo invade, ¿no? Desde la pequeña hasta la gran corrupción, ¿no? Entonces, ese es un primer balance positivo, efectivamente, que los hemos visto escuchar sobre temas específicos, en este caso el tema de la corrupción, ¿no? Bueno, y además que es muy importante que el tema esté en la polémica, que esté sobre la mesa, como un hecho puntual, la corrupción. Luego hablaremos seguramente en otros temas de seguridad ciudadana sí, o el capítulo económico. ¿Cuál ha sido, digamos, la que usted consideraría propuesta más viable y más aterrizada en el marco jurídico que manejamos, en el contexto actual del Perú? Mire, de lo que yo he escuchado a los candidatos, y en algunos casos también he leído dentro de su propio plan de gobierno, lo que he escuchado son como medidas o propuestas puntuales, ¿no? Aisladas, alguna de ellas un poco que sobresale sobre otras, pero en ninguno he podido apreciar una propuesta integral, ¿no? Que nos expliquen cómo harán para prevenir, luego para prevenir en términos generales, para prevenir administrativamente y para sancionar punitivamente la corrupción. Es decir, no ha habido un planteamiento integral de lo que sería. ¿En ninguno de los candidatos? Yo no he visto en ninguno de los candidatos, sinceramente. Bueno, entonces pasemos sí he visto a las medidas ideas puntuales digo, ¿no? O salpicadas, digamos, no necesariamente dentro de un plan organizado o una especie de integración en el tema, ¿no? No un tema integral. Por ejemplo, Keiko señala, si no me equivoco, el tema de las procuradurías, de fortalecer el tema de las procuradurías. Otros candidatos han señalado darle más fortaleza a las Contralorías General de la República. Otros señalaban generar subcontralorías en materia de contra la corrupción. El tema del SNIP también ha estado presente, de cómo simplificar un poco este proceso del SNIP, porque en el camino y en los pasos del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, hay corrupción para acelerar procesos. Sí, esas son varias de las medidas que se han salpicadas, que se han mencionado. El tema, por ejemplo, el de la Procuraduría General de la República, que es la que propone Keiko Fujimori, a raíz seguramente de lo que le ha sugerido la ex procuradora Vilca Toma. Por supuesto, es una finalidad loable y necesaria que se autonomice, se independice un procurador frente al poder político de turno. Creo que eso ha sido una constante desde Toledo para adelante, García, Toledo y este propio gobierno, el tema de la autonomía de los procuradores. Sin embargo, yo he tenido una discrepancia, lo escribí en un boletín del Instituto del IDEPUC, que si bien es loable el propósito, es como insuficiente y aislado y generaría más burocracia. Yo lo que he planteado, lo que hemos planteado en el Instituto es básicamente un fortalecimiento, sí, de la Contraloría General de la República, un mecanismo de elección para que el Contralor sea mucho más independiente, ampliar un poco más sus funciones, darle mucho más potencia en la lucha contra la corrupción para prevenir y para sancionar, para perseguir también eventos delictivos graves, y en ese contexto de una Contraloría fuerte, ahí adscribir a la Procuraduría Anticorrupción, a la Procuraduría de Lavado de Activos. Dentro de la Contraloría. Yo creo que ahí, ¿qué ganamos? Plena autonomía de los procuradores, pero además un respaldo técnico de parte de lo que hace la Contraloría. Auditorías de gasto público, auditorías de gestión. Con todo ese material, un procurador puede ir a presentar un caso ante el Ministerio Público con muchísima viabilidad, con muchísima eficacia. Es muy importante el papel del procurador, tanto como el del Contralor. O sea, que ahí hablar del tema punitivo tiene que ser la cosa bastante bien clara. Yo creo que ese binomio sería muy fuerte, ¿no? Claro, luego están los otros planteamientos, ¿no? El tema del fortalecimiento de la Contraloría, que lo acabamos de mencionar. No han especificado en qué. Hay cosas que ya están en el tapete y están ya aprobadas. El tema, por
ejemplo, de la autonomía financiera de todos los funcionarios de Contraloría, los que trabajan en las oficinas de control interno, por ejemplo, en las zonas descongestionadas del país, en las regiones, en los gobiernos locales, dado que el personal todavía no es financiado por el propio presupuesto de la Contraloría. Si bien la Contraloría los nombra... Eso se prestaría, disculpe usted, a corrupción. Claro, porque no puedes controlar a la persona que financia tus propios honorarios, tu propia remuneración. La idea es, aunque eso ya está aprobado, la idea es que el Ministerio de Economía termine aprobando todo el financiamiento de manos de la propia Contraloría a todos esos funcionarios para que también gocen de independencia económica. Claro, sería un poco es un tema para completar, ¿no? Para completar ese escenario. Perfecto. Pero luego hay sí necesidad de otros cambios en la Contraloría que efectivamente Pero la figura del Contralor General de la República, concretamente, que es algo de lo que se mencionaba en estas propuestas, fortalecer al Contralor, se ha dicho, ¿no? A la Contraloría General de la República, y la elección del mismo, ¿cómo debería ser? Sí, algunos han planteado la elección por García, por ejemplo, planteó la elección por un organismo internacional, luego se ha hablado por un concurso público también. Creo que son paliativos. Yo creo que el Contralor debería ser... Algunos han dicho también por elección popular. Así es, elección popular. Yo también tengo algunos reparos. Pero ¿y cómo podríamos hacerlo? Yo creo que por ahora la mejor manera es reformar la Constitución y proponer y prescribir que la elección se haga como se hace el defensor del pueblo en este momento, es decir, por una mayoría cualificada del Parlamento Nacional. Correcto. Es decir, eso hace que todas las fuerzas políticas, la mayoría, estén de acuerdo en un personaje intachable con algunas características. Cualificada, ¿no? O sea, estamos hablando de cualidades, de hoja de vida, del aspecto moral, fundamentalmente, que es indispensable en una figura intachable. Así es. Hablemos ahora también de algunas otras propuestas, como por ejemplo, escuchaba, me parece, a Renzo Reyardo señalar la creación de un ministerio de planificación. ¿No daría eso paso, por ejemplo, a más burocracia? No, bueno, eso está bien, digamos, es una suerte de medida preventiva, tal vez, de la corrupción. Sí, ¿no? Pero contra la corrupción, ¿cómo lo ligamos? Lo que escuché a Reyardo es una oficina, una suerte de oficina anticorrupción. Me hizo recordar un poco la oficina de anticorrupción creada durante el gobierno aprista, que fue infructuosa desde el diseño, no por los funcionarios que estaban en la ONA en ese momento, no, la Oficina Nacional Anticorrupción, que creó en el gobierno aprista. Era el diseño mismo que estaba destinado a no ser independiente, ¿no? Entonces, claro, fracasó rotundamente. Entonces, claro, habría que pedirle al candidato Reyardo que precise qué características tendrían que tener. Claro, habla de adscrito al Poder Ejecutivo. La experiencia de esas oficinas adscritas al Ejecutivo es que no gozan de independencia y no hacen bien su trabajo. Ni financiera, ¿no? Ni ejecutoria. Ni funcionalmente. Ni funcionalmente hablando, ¿no es cierto? Le preguntaba sobre el tema del SNIP porque en este caso se hablaba de corrupción por ser un proceso tan largo y tan tedioso, todavía muy burocrático, ¿no es cierto? En el camino para sacar adelante los proyectos se presta también al tema de la corrupción. ¿Qué mirada le da usted a esto del SNIP? Lo asocio a una serie de propuestas que se le ha escuchado a muchos candidatos vinculadas a reducir los trámites, ¿no? Para obtener licencias. Una de ellas sería también los trámites para efectivamente poder tener las condiciones y poder postular en una contratación determinada ante el Estado. Pero en general, ¿no? Tiene que ver con todas esas medidas de reducir todos esos trámites. Así es. La ventanilla única obviamente queda claro que no basta, eso, ¿no? Es una medida preventiva que reduce la corrupción, porque a más trámites, más poder para los funcionarios pequeñitos que pueden, con ese pequeño poder, que pueden ser susceptibles a corrupción exigir también. Coimas. Si simplifica, si se clarifica ese procedimiento, se reducen los espacios de poder y de discrecionalidad. ¿Qué aspectos o qué medidas, qué temas? Me hubiera gustado que se me dé también su punto de vista sobre otros aspectos que se nos pasan en este momento por el tiempo, pero ¿qué temas o qué, digamos, aspectos anticorrupción no estuvieron presentes? No se abordaron. Miren, sí lo han mencionado, pero no con el énfasis que yo hubiera querido. Hay un problema en este momento muy grave, probablemente yo diría el inmediato, ¿no? Que tiene que ver con el sistema que está destinado a luchar contra la corrupción más grave, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. En ese caso es el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que es urgente toda una reforma. Primero, estos miembros que integran el Consejo Nacional de la Magistratura ya no dan ninguna confianza. Ellos son los que designan a los fiscales, a los magistrados, los que tienen que ver con el proceso disciplinario.
con las ratificaciones de los magistrados. Es un tema fundamental del que tocaremos también más adelante con nuestro invitado Iván Montoya, el responsable de del área anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema del Poder Judicial nos queda pendiente, muy gentil. Gracias. Y volvemos, amigos, porque se desarrolla en Quito, Ecuador.